Bienvenidos a Caminando con Jesús. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 6 de Juan, de los versículos 25 al 40. Si no has leído los versos, te recomiendo que lo hagas ahora. La semana pasada vimos el milagro cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas, o por lo menos 5,000 personas. Y este milagro que es descrito en Juan 6 da paso a uno de los sermones más famosos que Jesús predicó, el sermón titulado El Pan de Vida. En ambos casos, el pan fue un símbolo de Jesús mismo y de todo lo que Jesús había venido a hacer aquí a la tierra. En todo el mundo, de manera general, se considera que el pan es un artículo de primera necesidad. Quizá como mexicanos no nos sintamos tan identificados con esto, pero sí podemos sentirnos identificados con algo como las tortillas. Incluso algunos de nosotros no podemos comer sin estas famosas tortillas. Jesús emplea esta imagen llevándola a un ámbito espiritual para que Él nos muestre las profundidades de la necesidad humana. Antes, Jesús había esquivado a la muchedumbre que Él mismo había alimentado porque querían hacerlo rey. Cuando ven que Jesús está de este lado de la orilla, ellos le empiezan a interrogar respecto a cómo es que llegó ahí. Imagínense, si ellos se enteraran que Jesús acaba de caminar sobre el mar, seguramente ahí lo hubieran hecho el rey otra vez. Jesús no les dice nada de eso, Él evita la pregunta y simplemente les dice: de cierto les digo que no me buscan porque han visto las señales, sino porque comieron y se han saciado. Jesús les reclama que ellos lo estén buscando nada más porque Él les puede dar de comer, y Jesús entonces lo que va a hacer es mostrarles su verdadera necesidad, su necesidad espiritual. El centro de todo este mensaje del pan de vida lo podemos encontrar en las palabras yo soy. Esta es la primera de 7 declaraciones que Jesús hizo y que empiezan con las palabras yo soy, y solo se encuentran en el Evangelio de Juan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vamos a verlo más adelante detalladamente. El impacto de esta y las demás declaraciones yo soy se halla en el parecido entre este verbo y el nombre divino especial con el cual Dios había revelado a Moisés en la zarza, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, lo encontramos en Éxodo 3. Los judíos no tardaban en empezar a comprender la alusión que Jesús hacía a la declaración de Dios hacia Moisés, un reclamo de la deidad, y pronto lo emplearían para reclamar su muerte. En este pasaje Jesús emplea las palabras yo soy el pan de vida como una herramienta para que ellos entiendan que Jesús es el que viene a cubrir la necesidad humana y que solo Él es el que puede cubrir la necesidad humana. El punto número 1 de nuestro estudio se titula La necesidad humana más profunda. En medio del discurso, Jesús habla sobre el hambre y sobre la sed. Este es el lenguaje del anhelo, o sea, nos recuerda que todo el ser humano sufre anhelos de uno u otro tipo. Puede que sean deseos de comida, instintos sexuales, anhelos de éxito o simplemente las ganas de diversión. Todos los seres humanos tenemos deseos que queremos satisfacer en mayor o menor medida. Sin embargo, Jesús se centra en la necesidad más profunda, en el anhelo más poderoso que compartimos todos nosotros, el profundo anhelo de tener paz y plenitud espiritual. Esta necesidad es tan profunda y delicada que muchos no llegamos a veces a comprenderla, y en el proceso lo que hacemos es suplantar esa necesidad espiritual por necesidades más superficiales. Entonces pensamos que nuestra necesidad más grande es, por ejemplo, tener un trabajo de tal talla económica, o tener tal carrera, tener tal influencia social. Así que lo que Jesús hace es que por un proceso de eliminación va a empezar a demostrarles a toda esta muchedumbre que las necesidades espirituales son más importantes que las necesidades materiales, como el hambre. Primero los reprende porque simplemente buscaban una gratificación inmediata. Ellos lo habían seguido porque tenían hambre, y como habían visto que el día anterior Jesús había convertido poquitos panes en un montón, ellos decían, no, pues si nos quedamos con él seguramente nos puede alimentar. Lo encontramos en el versículo número 26 y 27. Respondiendo a Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí la palabra comida se emplea como un símbolo de todo aquello que puede satisfacer un deseo. Hay muchas cosas en esta vida, como los placeres, que nos proporciona el sexo, el dinero o el éxito laboral, que producen cierta satisfacción temporal. Pero Jesús nos da un consejo sencillo: no esperemos que estas cosas tan banales, tan temporales, nos puedan dar algo que realmente nos satisfaga para siempre. Esta gente entiende las afirmaciones de Jesús y le plantean una pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La obra, en el sentido de una acción necesaria que Jesús les indica, es la siguiente. La encontramos en el versículo número 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Es necesario para que nosotros podamos poner en práctica las obras de Dios, que nosotros
creamos que Jesús es el Mesías que Dios envió para salvarnos. Lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta de que nuestra necesidad es mucho más profunda de lo que podemos pensar y que el único que realmente puede satisfacer esa necesidad es mucho mayor de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Y así llegamos al punto número 2, la mayor provisión de Dios. La gente a estas alturas está muy atenta con el mensaje. Se dan cuenta de que Jesús se ha descrito a sí mismo como el que ha sido enviado de parte de Dios. Ellos demandan, por lo tanto, una señal. Verso 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús los reprende por preocuparse más por la señal que por su significado. El significado definitivo del maná era que Dios proveía para su pueblo de una manera sobrenatural y que solamente Él podía dar. Dios va a proveer para su pueblo de una manera eterna y perfecta para la necesidad eterna que ellos tienen y que nosotros realmente también tenemos en nuestro corazón. Esta provisión Jesús se las ofrece en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los judíos se quedan fascinados por la idea de un pan del cielo, de manera que lo que le dicen es, Señor, danos siempre este pan. Como respuesta, Jesús les responde en el versículo número 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, la respuesta de Dios ante nuestra necesidad no es simplemente cuestión de que nosotros podamos hacer algo o esforzarnos de alguna manera para obtener saciedad. La respuesta viene también de parte de Dios. La necesidad humana más profunda no se va a cubrir por cosas materiales, sino por una persona, Jesucristo. Jesús había dicho, la comida que a vida eterna permanece es la que el Hijo del Hombre les da. Le encontramos eso en el versículo 27. Y que la provisión que hallamos en Él es suficiente para el mundo entero. ¿Cómo pudo el hijo de un carpintero de Nazaret justificar afirmaciones tan extravagantes? La respuesta es sencilla. La encontramos en el verso 27. A este señaló Dios, el Padre. Jesús tenía el aval de Dios, demostrado no únicamente por una señal como la multiplicación de los panes. Al contrario, toda su vida, desde su nacimiento, su ministerio, su bautismo, había mostrado una y otra vez la aprobación de Dios. En un mundo tan preocupado por la seguridad como el nuestro, ninguno en su sano juicio dejaría entrar a un completo desconocido a su casa. ¿Cuánto más no deberíamos prestar atención qué cosas dejamos entrar a nuestro corazón? Si nos preocupamos porque alguien malo o con una intención equivocada entra a nuestro hogar a dañarnos, deberíamos también preocuparnos demasiado porque basura entra en nuestro corazón y contamina nuestra vida. En el caso de Jesús, Él es la esperanza de salvación, Él es la luz. Él es quien viene a transformar nuestras vidas. Debemos analizar qué es lo que Él promete, la forma en la que Él lo promete, ver las señales que respaldan su ministerio y entonces decidirnos por Jesús. A Dios le interesa mucho nuestro bienestar y por eso Él nos proporcionó un Salvador que había sido avalado públicamente por Dios mismo a lo largo de toda la permanencia en la tierra. En los 2000 años que han transcurrido desde ese momento, ese sello de aprobación divino sigue vigente. Punto número 3. La respuesta más sencilla. La encontramos en el verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es una invitación abierta. Jesús nos ofrece un regalo verdaderamente gratis, todo el que venga. Esta clase de invitación iba por completo en contra de la forma en la que los judíos veían la vida religiosa. El judaísmo se había convertido en un sistema de méritos. Al hablar de las obras de Dios, ellos daban por sentado que ellos tenían que hacer algo para congraciarse de alguna manera con Dios. Sin embargo, el problema era mucho mayor de lo que ellos podían imaginar y es mucho mayor de lo que incluso nosotros podemos imaginarnos. Jesús les explica la solución en el verso 35, pero les añade en el versículo 36, mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Aunque estas personas se encontraban cara a cara con la verdadera salvación de Dios y el ofrecimiento de gracia, ellos no lo reconocían ni querían responder. Al contrario, ellos querían decir, ¿qué hacemos nosotros para salvarnos? Y Jesús, al contrario, les dice, yo he hecho o voy a hacer algo para salvarlos. Este comentario del versículo 36, aunque parece negativo, no es una burla de parte de Jesús. Realmente Jesús con esto está queriendo recalcar el amor de Dios, porque es muy grande. Porque Dios no nada más nos da una respuesta para nuestra necesidad profunda, Dios también nos capacita para poder responder a esta respuesta que Dios nos ha dado. O sea, Dios presenta el plan de salvación y a través de su Espíritu Santo nos capacita para que nosotros podamos abrazarlo. Comparemos eso con el versículo 37 al 40. Dice,
todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no para eso, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios no solamente viene a los pecadores por medio de Jesús ofreciéndonos salvación. Dios también viene a nosotros a través de su Espíritu Santo para que podamos entonces correr a Jesús. Así, de esta manera, cuando nosotros extendemos nuestra mano pidiéndole a Dios la salvación, diciéndole dame tu gracia a través de Jesucristo, Dios nos la asegura, porque Él mismo provocó ese anhelo, Él mismo provocó ese deseo y Él mismo se va a encargar de satisfacer ese deseo. Punto número 4. Una profunda satisfacción. Vale la pena resaltar el hecho de que Jesús también hace mucho hincapié en el alcance de la bendición que disfruta todo aquel que toma la palabra de Jesús. La satisfacción será eterna en el sentido más pleno de la palabra, no solamente sin fin, sino plena, total, para siempre, y va a cubrir cada aspecto de nuestro deseo. Al emplear este lenguaje, como el del hambre, la sed, el pan, Jesús asegura que todo el que cree en Él, a pesar de sus circunstancias físicas en esta vida, disfruta de una paz y de un contentamiento que realmente penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Los cristianos a menudo, cuando realmente se aferran a Dios, poseen, aún en las condiciones más extremas de la vida, un contentamiento que el dinero nunca puede comprar ni dar. Todo verdadero creyente también tiene la paz al saber que Dios nunca lo va a echar de su casa, Dios nunca lo va a correr de su cielo, nunca vamos a ser rechazados por Dios por una sencilla razón, de que somos aceptados en el amado, en Cristo. Dios nos da promesas que nadie nos puede quitar a través del Evangelio, y Dios incluso a través del Evangelio se compromete, casi Él mismo se obliga a cumplir esas promesas. No es que nosotros vayamos con Dios y le digamos, Dios, dame esto y esto y esto porque lo merezco. Al contrario, le decimos, Dios, dame esto porque tú me lo has prometido. Y Dios responde, te lo daré porque yo lo he prometido. Nadie me obligó. Dios libremente, de su voluntad, Dios libremente en su gran amor y misericordia, con ese amor que nos ha extendido desde antes de que nosotros naciéramos, Él dice, yo te doy las promesas que he prometido a ti a través de Jesús. Y tal vez lo más asombroso que podemos leer aquí en estos versículos es el hecho de que Jesús nos dice que nunca vamos a ser abandonados en el sepulcro. O sea que la muerte misma no nos puede quitar lo que nos pertenece. Ninguno de los que le pertenecemos a Cristo podemos ser arrebatados de su mano, porque Dios mismo nos entregó en las manos de Jesús para que Él nos cuide y para que Él nos proteja. Todos nosotros, si morimos como creyentes, seremos resucitados por Jesús en el día postrero. Por eso el versículo 39 dice, esa es la voluntad del Padre, que todo el que me da no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto es victoria. La muerte no nos puede hacer nada, porque Jesús mismo nos va a resucitar en un cuerpo igual a su semejanza. Y el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La idea del versículo 39 se repite aquí en el 40. Dios nos promete a través de Jesús vida eterna y una resurrección para vivir eternamente y para siempre. Jesús, el pan de vida, es nuestro alimento espiritual y Él nos sostendrá por toda la eternidad. Nada se puede comparar con Él.